RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida a esta hora aquí a Enlace Regional de RCR a Vanessa Villavicencio, coordinadora del programa ¿Qué Maestro? De la Asociación Enseña Perú. Señorita Villavicencio, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Mucho gusto también y qué bueno agradecer por la invitación y bueno, compartir un poco con los televidentes un poco acerca de este tema. Así Y es. contenta de estar aquí. Y qué bueno que podamos dialogar en esta fecha porque hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en esta fecha pues es preciso resaltar la necesidad de un enfoque intercultural desde los espacios educativos, ¿no? Para que niños, adolescentes y jóvenes puedan aprender a leer en la lengua materna. Queremos consultarle, señorita Villavicencio, si en nuestro país o qué población de niños, adolescentes y jóvenes indígenas asisten a centros educativos con educación intercultural bilingüe. Es una cifra interesante porque en nuestro país son cerca del 25% de las escuelas son escuelas que son con una educación intercultural bilingüe. Es decir, que las y los estudiantes, su lengua materna u originaria no necesariamente es el castellano, es otra, no puede ser quechua, aymara, otra, hay 45 lenguas, entre 45 a 48 lenguas originarias en nuestro país y cerca de una población del 25% de estudiantes, quiere decir como cerca de 27.000 estudiantes, y concentrados en distintas regiones, en distintos territorios. Solo el 45 de estas lenguas distintas lenguas originarias están distribuidas en la Amazonía, por ejemplo. Eso es más o menos la importancia de poder trabajar con estudiantes y enseñarles en su lengua originaria porque así se garantiza su aprendizaje. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo viene trabajando este importante programa ¿Qué Maestro? Ok, el programa ¿Qué Maestro? Es un programa de formación y acompañamiento a docentes que el día de hoy estamos en 6 regiones del país. Tenemos a docentes de la zona de Ancash, la región de Huari, y también a docentes de Luya, de Chachapoyas y algunos otros distritos en Amazonas. Es importante comenzar a trabajar. Primero, creo que bajo el enfoque intercultural. El enfoque intercultural es como si tuviéramos unos lentes que nos permite ver la cultura de una manera más profunda, no solamente como las danzas, la lengua, los trajes típicos, la comida, sino como ver a la cultura como cuál es la cosmovisión, cuál es la idea de tiempo, cuál es la idea de la conexión que tiene con la naturaleza esta comunidad o este territorio. Y nosotros, ¿cómo lo trabajamos? En general, la política de educación intercultural nos promueve que veamos el contexto. ¿Qué potencialidades, qué desafíos, qué situaciones significativas de aprendizaje hay en el contexto que pueden ser aprovechadas para el aprendizaje de los estudiantes? Por ejemplo, si es que hablamos de lectura, ¿qué textos podríamos crear los estudiantes basados en las leyendas, mitos o cosas del propio territorio, en lugar de leer de repente un texto que está en castellano o que es un texto o un libro que corresponde a, no sé, imaginemos que les invitamos a los estudiantes a leer sobre el Lazarillo de Tormes, pero está en un contexto de la Amazonía. Y es un contexto, un año distinto, pero la idea es que busquemos siempre como docentes a integrar esos aprendizajes bajo el contexto o la potencialidad que hay en el entorno. Por ejemplo, nuestros maestros también utilizan, recuerdo mucho clases de matemática donde aprovechan, sobre todo en Ancash, ahí acompañados los docentes, aprovechan los distintos tubérculos que existen, las papas o yuco y demás, para enseñar a sumar. Cuando aprovechamos esto que existe en el territorio, estamos hablando de trabajar en un enfoque intercultural. De esa manera, hacemos que nuestros docentes se capaciten con estos enfoques, con el enfoque intercultural, en desarrollo de proyectos de innovación, cómo hacer el aprendizaje más significativo en los estudiantes y se aprovecha lo que hay en el territorio para justamente se garantice que el aprendizaje va a ser más significativo para el estudiante y que de todas maneras, por ejemplo, si es que yo como docente soy consciente de esto,
incluyo mis clases con esta mirada, el estudiante va a estar como, va a tener mayor conexión y apertura, ¿no? Y va a generarse, o se va a aperturar ese aprendizaje, incluso a nivel de neurociencia, es algo que también se indica, ¿no? Cuando uno sabe o aprende en base a lo que siente cercano y conocido, y más si es que es en mi lengua, el aprendizaje realmente se da Claro, y se asegura. y en nuestro país estamos avanzando precisamente en en esta situación de los niños puedan aprender a leer y escribir en la lengua materna. ¿Cómo nos encontramos en comparación con otros países de la región sobre este tema? Es interesante eso. En realidad, con el enfoque intercultural, hay avances en cada territorio de manera distinta. Todavía no existe, no, lo que he estado como leyendo, indagando, data como, no, incluso no recogemos data tan específica de cómo estamos avanzando de repente como país. Lo último que teníamos a nivel del Ministerio de Educación, por ejemplo, es que teníamos un programa que había un acompañamiento ASPI, ¿no? De intercultural, con ese foco, pero con el tiempo se ha ido perdiendo. Invirtiendo incluso en este tipo de programas que promueven justamente que textos, acompañamiento a docentes con ese enfoque intercultural bilingüe. Ha habido buenos resultados años anteriores, pero digamos no ha sido tan consistente en la continuidad de ese programa, por ejemplo. En caso de otros países, en el caso de qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Chile con la comunidad mapuche, el pueblo originario mapuche, ellos tienen todo un currículo, ¿no? Con enfoque intercultural, donde se enseña en su lengua, donde todo lo que sucede, la temporada del año, incluso también lo que es la época de cosecha y demás, se incluye como de manera como orgánica en su currículo. Creo que eso es una buena práctica, que sea en esta política intercultural en caso de Perú, se estuvo dando un tiempo, pero lo que yo veo es que no hay tanta continuidad. Ujú. Y ahí es una de las cosas que hay que apostar, incluso a generar un currículo intercultural o con este enfoque en las escuelas. Claro, porque en 1989 en nuestro país se promulgó esta política de educación bilingüe intercultural, esto para garantizar una educación de acuerdo a las culturas, tradiciones y lenguas originarias. No se ha estado cumpliendo, no ha sido permanente, ¿no? Con el paso de los años esta política. Quizás porque ha habido tantos cambios de ministros en el sector educación, puede ser ello uno de los motivos. Sí, me parece que son varios elementos como Ujú. sistémicos como tal. Puede ser la continuidad de las autoridades, el hecho también de asignar un presupuesto. Cuando hablamos de comunidades originarias, la mayoría de ellas, en el caso de Amazonas me refiero, tenemos como hay distintas comunidades o familias originarias que hablan lenguas distintas y están, como hay mucha dispersión, y llegar solamente a la escuela implica un presupuesto adicional que incluso en la parte andina o en la parte costeña es distinto, ¿no? A veces no hay acceso de movilidad y eso implica como un mayor presupuesto, ¿no? De hacer también textos que tengan que ver con textos en la lengua originaria de los estudiantes, Claro. generar presupuesto para eso, capacitar a las personas para que tengan este enfoque. Entonces, es algo de largo aliento y son varios elementos sistémicos que contribuyen a que esto de repente sea como más difícil y también enseñar en la lengua originaria implica que haya un tiempo donde los estudiantes también les podamos como introducir esta forma de aprendizaje y digamos que es algo nuevo, entre comillas, ¿no? Al ser algo nuevo, entonces va a tomar un tiempo también en poder ver cambios y a la vez es importante recoger data. Y ahí también hay otra inversión de cómo recogemos información sobre eso, si la mayoría de nuestras pruebas son estandarizadas, incluso y muchas veces poco contextualizadas, ¿no? A veces vienen preguntas como de ejercicios, por ejemplo, de textos o matemáticas, sobre mencionando ducha, no palabras ducha, Claro. o hablando de otras palabras que en el contexto de los estudiantes amazónicos no necesariamente es algo que conocen en su día a día, ¿no? Entonces, son varios elementos De que son inclusión, importantes ¿no? analizar. Que se ha hablado mucho de inclusión y eso es lo que falta precisamente. Sí, totalmente. Y hay desafíos propios también de la edad, ¿no? De repente en estudiantes
de inicial hay otros elementos, por ejemplo, que si no están alimentándose bien, de manera saludable, si la misma familia no se está involucrando o incluso en el aprendizaje o no hay esta conexión emocional, ¿no? Y el apoyo, y los papás tampoco no tienen de repente mucho tiempo, están dedicados más al trabajo y como que el ciclo se sigue perpetuando, ¿no? Como que este tema de desigualdad o injusticia, justamente para las comunidades originarias, termina siendo como algo difícil de abordar porque no de repente no tienen, si no terminan en la escuela, no tienen acceso a empleo formal, ¿no? Entonces es súper importante que comencemos a abordar el enfoque intercultural y enseñar a los estudiantes en su lengua materna, Claro. porque garantizamos que aprendan y sobre todo porque a largo plazo van a ser personas que van a poder ejercer mejor su ciudadanía, van a tener acceso a empleo y mayores oportunidades. Eso es súper relevante. Yo leía la semana pasada unas cifras de como que tienen que pasar 3 generaciones para que recién tengan acceso a educación superior, recién hijos o hijas de personas que son parte de la comunidad de pueblos indígenas o comunidades originarias, ¿no? Ujú. Y entonces, pero eso es súper relevante porque eso, para garantizar que es un derecho, que el estudiante aprenda y sobre todo para romper este ciclo de desigualdad. Así es. Y en nuestro país, ¿cuáles son las lenguas originarias que cuentan con mayor número de hablantes? ¿Cuáles son? Principalmente el quechua, El quechua. principalmente el quechua, e incluso en cuanto a quechua hay variedad, ¿no? En la zona del sur, de Puno, Huancavelica, hay una forma distinta del quechua, y en la zona de Ancash, por ejemplo, o el centro, también hay una particular y unas variedades de cómo se dicen algunas palabras. Quechua en la zona de la Amazonía es el Aymara, Shipibo y también Aguajún, por ejemplo, por mencionar algunas, ¿no? Ujú. Bien, ¿cuál sería en todo caso ya finalmente, señorita Villavicencio, su reflexión, ¿no? Ante hoy, un día muy importante de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Wow, para mí es como realmente es súper relevante garantizar el aprendizaje para nuestros niños y niñas, y una de las formas para garantizar ese aprendizaje es enseñarles en su lengua, ¿no? Para que pueda hacer ese aprendizaje significativo. Y lo segundo es que esto realmente nos permite a largo plazo romper con las brechas de aprendizaje, de justicia social, y a la vez porque es una forma de reivindicar, ¿no? La voz de los pueblos originarios que son como los líderes y que necesitan mayor representatividad en toda esfera y política incluso, y también porque son finalmente quienes tienen un conocimiento ancestral de conexión con la naturaleza, de conexión con los recursos, y que hay que aprender mucho más de ellos y verlos con respeto, ¿no? Así es, ¿no? Y lo importante es garantizar el derecho de los niños, de los jóvenes, de los infantes, a su derecho a la educación de excelencia, como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadano de cualquier parte de nuestro país está en su derecho. Muchas gracias, señorita Vanessa Villavicencio, coordinadora del programa Qué Maestro de la Asociación Enseña Perú, por este interesante contacto y sus explicaciones que nos ha dado aquí en la sintonía de RCR. Muy amable, muy buenas tardes. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.